Vamos a pasar a ver en la presentación algo que es muy importante y que quería tratar, que son las ventajas y desventajas del uso de los Dataflow. Como he dicho en un principio, yo utilizo Dataflow en el 95% de mis proyectos. Yo ya no concibo hacer un modelo sin pasar por Dataflow. Esto tiene una serie de ventajas y tiene una serie de desventajas, que es lo que quería tratar. La primera ventaja y la principal ventaja es la reutilización de las entidades. Está claro que cuando empezamos a hacer el reporting en una organización, empezamos a hacer un modelo de datos, hay muchas tablas que se repiten en diferentes informes. ¿Vale? Si lo hacemos todo a través de Power BI Desktop, pues la forma habitual en que tenemos de hacerlo es copiar y pegar las diferentes, sobre todo a nivel dimensional. Muchas dimensiones van a ser comunes por ejemplo, en el modelo de ventas, en el modelo de almacén, vamos a tener muchísimas dimensiones comunes, el producto, el cliente, infinidad. Entonces, la ventaja que tiene el Dataflow es que vamos a tener los datos en una sola entidad y los diferentes informes, los diferentes datasets hechos en Power BI Desktop van a beber de esa entidad que tenemos en el Dataflow. Con la ventaja, por otro lado, de que si realizamos cualquier cambio en la estructura de datos de esa entidad, automáticamente la vamos a ver reflejada en todos y cada uno de los informes que dependen de ese Dataflow. ¿Vale? No vamos a tener que hacer un cambio en cada uno de los modelos. ¿Vale? Esto cuando una organización tiene muy consolidado el reporting con Power BI es una ventaja muy importante. ¿Vale? Porque vamos a tener muchos modelos que tienen tablas comunes y que normalmente las vamos a tener una por cada modelo y vamos a tener que hacer los cambios uno por uno. ¿Vale? Una segunda ventaja, podemos tener diferentes orígenes de datos con diferentes frecuencias de refresco. ¿Vale? Esto es primordial. Imagina que tenemos un origen de datos, el RP, que lo tenemos en SQL y que lo acordamos el refrescarlo una vez al día en horas no comerciales para que el RP no sufra, la base de datos en SQL no sufra esa actualización. Imagina que es un modelo complejo que tarda 40, 50, 60 minutos de actualizarse, está haciendo continuamente peticiones al SQL y no podemos bajar el rendimiento del SQL y no podemos refrescar el modelo cuando la gente está trabajando. Pero imaginaos que tenemos otro origen de datos clave para un informe determinado que bebe también del RP, del SQL, y que se actualiza, que necesitamos que se actualice cada 2 horas para dar información a nuestros comerciales, por ejemplo. Cualquier cosa que llevemos por Excel o que llevemos por no sé qué ejemplo poner, pero datos que necesitamos que se reflejen cada 2 horas. ¿Qué pasa? Que si lo tenemos conjuntamente con los datos de SQL en el Power BI Desktop, cada vez que refresquemos el Power BI Desktop, que lo necesitamos refrescar cada 2 horas, va a afectar al rendimiento del SQL. ¿Vale? Porque el conjunto de datos se va a actualizar entero. No tenemos la posibilidad ahora mismo en Power BI, y a ver si alguien me escucha y también lo propone como una novedad pronto, de que se refresquen el servicio parcialmente los modelos, ¿vale? Ante la no existencia de esa posibilidad, pues con el Dataflow podríamos suplirlo. ¿Por qué? Porque yo refresco mi Dataflow que tira del RP del SQL solo una vez en horas fuera de oficina y refresco mis datos que vienen del otro origen que necesito su actualización cada 2 horas, lo refresco con ese intervalo de cada 2 horas en horario comercial.
¿vale? De manera que cuando yo refresque mi dataset completo, ¿vale? Cuando yo refresque mi PBIX del que tira el informe, voy a refrescar el SQL y voy a refrescar el origen de datos de SQL y voy a refrescar el origen de datos de Excel, pero lo voy a refrescar contra el Dataflow, ¿vale? De manera que me está dando los datos que yo actualicé fuera del horario comercial de SQL y me está dando los datos actualizados de esa hora del Excel, pero sin afectar al rendimiento de la base de datos de SQL, porque no va a tirar en ningún momento de esa base de datos, sino que vamos a tirar de los Dataflow, ¿vale? Una tercera ventaja es que el tener todos nuestros ETLs hechos en Dataflow lo tendríamos, perdón que se ha terminado justo de actualizar. Bien, como decía, tener todos nuestros entidades en Dataflow nos supone tener todos nuestros ETLs centralizados en un Data Warehouse, entendiendo Data Warehouse como almacén de datos centralizado. ¿Vale? No voy a entrar en discusión de si podemos llegar a tener un Data Warehouse solo con Power BI y con su ecosistema. ¿Vale? En esa discusión no entraré. Pero desde el punto de vista de tener un almacén de datos centralizado y una verdad única de los datos, que no diferentes departamentos no utilicen diferentes lógicas de negocio aplicadas a unos mismos datos, por ejemplo, lo tendríamos si tuviéramos centralizado todo en los data flows, ¿vale? Y una cuarta ventaja es que podemos crear versiones de almacenamiento de los datos, ¿vale? Yo podría tener un data flow para los datos del 2018, otro data flow para los datos del 2019, otro data flow para los datos del 2020, los datos actuales, y evidentemente los datos del 2018 y del 2019 no necesitarían ser refrescados, porque son datos históricos, ¿vale? Podríamos tener eso, los datos podríamos tenerlos totalmente versionados, ¿vale? Desventajas, pues la desventaja principal, la doble actualización y la imposibilidad de automatización de esa doble actualización. Cuando estamos trabajando con Dataflow y con un dataset que tira de ese Dataflow, irremediablemente tenemos que actualizar ambos, ¿vale? Y no hay ninguna herramienta ahora mismo en Power BI para poder automatizar ese proceso. Yo he estado estudiando bastante a fondo la posibilidad de hacer la actualización a través del servicio de Power BI y que el servicio de Power BI mandando un email a la finalización poder ejecutar mediante Power Automate que se iniciara en el flujo que se iniciara la actualización del dataset una vez concluida el data flow. ¿Vale? Esto ahora mismo en la actualidad es imposible y es imposible porque aunque en la documentación de refresco a través de la API pone que se puede utilizar se puede activar las notificaciones de manera que cuando acabe el Dataflow nos envías el correo. Eso no, aunque sí está disponible en la documentación, no está disponible de hecho porque no lo envía, ¿vale? No, actualmente no existe esa posibilidad. Sin embargo, si tú haces la actualización vía API de un dataset, si te va, si configuras que te envíe mail cuando acaba, sí te lo va a enviar. El dataset sí, pero el dataflow de momento no, ¿vale? Y otra de las pegas importantes, bueno, esta desventaja primera de la doble actualización se hubiera subsanado con la posibilidad de acceder mediante Direct Query a los Dataflow. Pero también esa posibilidad ha salido, pero solo en la capacidad premium, ¿vale?
Y la segunda desventaja de la que quería hablar es que la actualización incremental es una capacidad premium. Algo que, como dije al principio, me parece absolutamente una tontería que la actualización incremental haya llegado al Power BI Desktop en la capacidad Pro y sin embargo no la tengamos todavía en los data flows, hecho que hace que muchos usuarios que necesiten de esa actualización incremental se puedan ver frenados a la utilización de los data flows.